Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día. Te pedimos, Padre, que hablas a los corazones de cada uno de nosotros. Así como, Padre, tu gloria se está manifestando dentro y fuera de las cuatro paredes, Padre, pero lo más importante es que lo haga en los corazones de todos aquellos que escuchan tu palabra de buena gana. Padre, que esta palabra lleve grandes frutos y frutos en abundancia en aquellos que están abrazando estas promesas tuyas a través de la palabra de fe, de vida y de esperanza que es tu palabra. Gracias te damos, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en esta ocasión, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en este día estamos continuando con la serie de la iglesia. Hemos estado ya por aproximadamente 3 meses o más enseñando la temática de la iglesia, porque considero que es un tema de mucha relevancia. La mayoría de nosotros nacimos y crecimos yendo a una iglesia tradicional, pero muchas de las veces no entendemos el concepto de lo que es iglesia, y a veces vivimos una fe superficial y religiosa, pero sin un compromiso más cercano hacia Dios, porque si de verdad hemos escuchado el verso citado por mucha gente, que Dios es un Dios de orden, de verdad Dios ha establecido su iglesia de forma ordenada, y nosotros como iglesia tenemos 6 años, que pueda sonar como mucho tiempo, pero en términos históricos, sociológicos o incluso espirituales, 6 años no es nada. Literalmente podemos decir que la iglesia todavía está en pañales. Todavía estamos trabajando arduamente para levantar nuevos líderes. Todavía estamos levantando siervos que quieran servir al Señor, discipulando, enseñando, y hemos poco a poco introducido nuevas temáticas. Y la temática de la iglesia es una de estos temas que en realidad toda la vida hemos escuchado de la iglesia, pero quizás no nos habíamos detenido a meditar sobre estos temas en particular. Así es que poco a poco hemos estado dirigiéndonos cada semana en un área distinta de la iglesia. Y el día de hoy estoy continuando la segunda parte de lo que comencé la semana pasada, hablando de un tema incómodo, de un tema duro, de un tema difícil, de un tema que poco se habla. Lo más seguro es que la mayoría de nosotros no habíamos escuchado este tema anteriormente, y sin embargo en esta ocasión lo estoy enseñando para que la iglesia estemos preparados para cuando se vengan circunstancias de prueba, cuando se levanten conflictos, problemas dentro de la iglesia, nosotros sepamos cómo actuar, cómo pensar, y así no tomar precipitadamente lugar en uno de los dos lugares, o sea, siendo el ofensor o siendo el ofendido, sino que de verdad cada uno de nosotros tendrá la capacidad de meditar y usar la palabra de Dios, porque si se levanta una revuelta o un problema individual, así nosotros tengamos la sabiduría de Dios cómo manejar tal asunto. Entonces, voy a comenzar a hablar del tema de la disciplina de la iglesia, tema 2. La disciplina en la iglesia, parte 2. Y quiero comenzar recordando lo que defino sobre la disciplina. La disciplina en la iglesia es como un proceso para corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local, con el propósito de proteger a la iglesia y de restaurar al pecador para que así pueda caminar correctamente delante de Dios y renueve su compañerismo entre el resto de la membresía. Cuando hablamos de disciplina, a veces pareciese que nos recuerda como un tema de autoritarismo, o sea, cuando se fuerza las cosas a la mala. Especialmente nosotros
hijos o hijas, si tuvimos padres y vivimos en una familia disfuncional, donde usaron la fuerza la disciplina con mucha fuerza y violencia, donde fuimos víctimas en nuestra niñez de esto, entonces es muy probable que nosotros vamos a ver el tema de la disciplina con una connotación negativa. Al comenzar a hablar del tema de la disciplina, probablemente estamos ya pensando en nuestra mente pensamientos negativos, quizás por ese reflejo de una familia disfuncional o quizás por experiencias en el pasado, pero en realidad es que la disciplina no tiene el fin de avergonzar, de culpar, de señalar, de hacer sentir mal a la gente, más bien es de corregir. Más bien es de corregir. Entonces hoy vamos a estar cerrando el tema de la disciplina, pero de una manera más práctica y concreta, con el procedimiento que se ha establecido muy bien, ahí está. Con el procedimiento que se ha establecido en la Biblia, de forma que a donde quiera que nosotros vayamos, si una iglesia está predicando la sana doctrina, va a seguir el mismo protocolo, va a seguir el mismo procedimiento, y es bueno que haya un procedimiento, porque de otra forma, cuando se levanta un problema, no se sabe qué hacer. Y lo he comentado repetidamente, en mi caminar espiritual me doy cuenta que hay muchos hermanos y hermanas que hay roces, hay problemas, y yo me voy enterando quizás meses o años después. No se han perdonado, no han hablado, no se han sentado a platicar y viven en un descontento mutuo, quizás en enemistad, simplemente como lo mencionaba en la sociología, le llaman cultura de cancelación, donde me hiciste algo, me dijiste algo que me hizo sentir mal, me ofendió, corto con tu relación, corto con tu amistad, corto con tu compañerismo y continúo mi vivir. El problema es que nosotros como hijos de Dios no deberíamos hacer tales cosas. Imagínense el pastor Jorge que se encuentra a uno de los hermanos que nos hicimos algo, nunca solucionamos el problema, me lo encuentro en la Walmart y de repente se me tuerce el pescuezo 180 grados y voy caminando así. Se ve mal. Si se ve mal en el mundo físico, ahora imagínense cómo es en el mundo espiritual. No es correcto. Entonces, la Biblia nos hace una exhortación para examinar nuestros caminos y poder analizar nuestro caminar, porque al final del día nos lleva a la santidad. Ahora, Dios disciplina, y también Dios ha transferido la autoridad a su iglesia para que también discipline los miembros. O sea que hablaba con un hermano hace unas cuantas horas y me hablaba sobre el no juzgar. Y le digo, ¿no sabes que acaso Dios ha puesto a sus hijos, o sea, a seres humanos redimidos por la sangre de Cristo, que ellos mismos juzgarán a los ángeles rebeldes? Y que también Dios ha puesto a los santos de Dios para juzgarnos los unos a los otros. Entonces, de esto estoy hablando, y para eso, permítame leer el pasaje maestro. Toda congregación que va a ejercer la disciplina eclesiástica lo va a hacer basado en Mateo 18 del 15 al 17. Esto es importante, si usted lo quiere leer, es importante porque cualquier problema, sea personal, sea mutuo, sea grupal o congregacional, en los diferentes niveles y con las diferentes cantidades de personas involucradas en un conflicto, va a ser el mismo procedimiento.
La aplicación es un poco distinto, pero lo voy a ir explicando más a fondo. Cuando leamos este pasaje, Mateo 18, 15 al 17, debemos de preguntar cómo es nuestra actitud. ¿Cómo respondes cuando alguien peca en contra de ti? ¿Hablas sin filtros, con palabras de revancha, con palabras de venganza, repagando esa ofensa con otra ofensa? ¿O simplemente callas la ofensa, pero le quitas el habla, la amistad o el compañerismo a la otra persona o personas? En ninguno de los dos casos sería correcto, porque al final, en los tiempos, la Biblia es clara. Si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, ¿cómo esperamos que Dios nos perdone? Entonces, permítame leer este pasaje, Mateo 18, 15 al 17, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este pasaje maestro se va a usar en cualquier iglesia que ejerza la disciplina eclesiástica interna. Lo mencionaba la semana pasada, la iglesia no puede aplicar esta disciplina a personas que no sean miembros. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos. Hay personas que han estado en la iglesia todos los años de la existencia de la iglesia, mas nunca se han querido hacer miembros. ¿Por qué? Ahora la iglesia toma a que esas personas no tienen un verdadero compromiso con Dios y por lo tanto no se puede ejercer la disciplina con estas personas. Pero toda persona que ha tomado su fe en serio y que se ha comprometido tanto con Dios y lo ha reflejado en la iglesia, ahora toda persona miembro de la iglesia tendrá este mismo procedimiento. Voy a hablar de 4 pasos. Dios ha transferido la autoridad para que la iglesia ejerza este procedimiento para dar orden a un conflicto donde a veces las emociones se alteran, están inestables. Ahí tenemos en pantalla los 4 pasos de la disciplina, de los cuales los vamos a explorar en detalle. Jesús instituyó esta autoridad y la transfirió primeramente a sus apóstoles, a sus discípulos. Por ejemplo, ustedes recuerdan el famoso mensaje que da el apóstol Pablo, donde le da el poder y la autoridad de atar y de desatar, donde le da las llaves. Pero no solamente es el único o a la única persona que dijo esto, sino que también en Mateo 18, 18, o sea, adelantito en ese mismo pasaje dice: en verdad os digo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Estamos hablando de una autoridad espiritual que Dios da a sus discípulos. Ahora creemos que nosotros somos los discípulos que han vivido casi 2 milenios después de la llegada de Cristo. Entonces nosotros podemos ejercer esta autoridad. Dice en Juan 20, 23: a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. O sea que es una interpretación similar a lo que está hablando Mateo 18, 18. Dios nos ha dado tal autoridad. Ahora, no quiero crear confusión diciendo que soy un clérigo de la iglesia para decir: tú estás condenado, tú estás salvado, tú estás condenado, a ti te salvo, a ti no. No estoy hablando nada de eso.
Estoy hablando que Cristo lo ha dado bajo cierto contexto, en ciertas ocasiones. Porque como lo dice la palabra, solo Dios puede perdonar pecados. Eso es claro. Pero en circunstancias de conflicto, ahora la iglesia puede ejercer una disciplina. Y lo voy a ir desarrollando. ¿Qué quiere decir el atar, el desatar, el perdonar o el retener pecados? Porque ciertamente hay de todo tipo de personas, creyentes o no creyentes, dentro o fuera de la iglesia, que afectan de una forma u otra el reino de Dios. Entonces nosotros vamos a ver que en Gálatas 6:1 el apóstol Pablo nos escribe que toda persona que es atrapada en pecado, dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El propósito de restaurar, el propósito de disciplinar a una persona, no es para humillar, no es para avergonzar, no es para echarlo de la iglesia. No, lo dice Gálatas 6:1 claramente, es para restaurarle. Y daba varios ejemplos la semana pasada. Si nosotros no disciplinamos a un hijo desde que está chico, ese hijo ciertamente en algún momento u otro se puede disparar en la dirección incorrecta. Y un día que se quiera restablecer esa corrección será más difícil, no imposible, pero sí más duro y difícil. Entonces, continuamos. Tenemos muchos casos a lo largo de las Escrituras donde hay casos que la iglesia actuó para poder restablecer el orden en las iglesias locales. Cuando Dios o cuando la palabra de Dios habla de que cierta iglesia, cierto hermano o hermana fueron reprendidos, lo habla en el contexto local. Porque fíjense lo que está ocurriendo en nuestros días. Las redes sociales están repletas de habladurías de líderes cristianos. El contexto de la disciplina tiene que ver con lo local. Si uno de los hermanos, alguien, o incluyéndome a mí, caemos en error, la palabra de Dios no dice: ve y predícale al mundo que tal persona cometió un pecado. Ve y públicalo en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat. No está refiriéndose a dejarle saber ese error a todo el mundo. Porque cada hermano o hermana que haga tal cosa está destruyendo tanto y está contaminando lo bueno y lo malo, no solamente a la iglesia local, sino también a todo el cuerpo de Cristo. Los problemas internos deben de solucionarse internamente. Entonces, ¿por qué debemos de confrontar un problema? ¿Por qué debemos de confrontar un problema? En primer lugar, Jesús sabía que nosotros somos personas carnales, inclinadas hacia el pecado. Y Jesús establece este procedimiento de hablar con los hermanos. Dice en el versículo 15 que si esta persona a la cual se confronta escucha el consejo y la reprensión, entonces has ganado a un hermano, a una hermana. Se ha restablecido la comunicación, la relación de hermandad o filial. Y también muchas veces se establece un vínculo personal entre las personas. ¿Por qué? Porque Proverbios dice: si tú quieres dar consejo a un necio, te va a escupir en la cara. Pero si tú das consejo a un sabio, te lo va a agradecer. Entonces, cuando una persona es reprendida y acepta la reprensión, entonces esa persona es considerada como una persona sabia y humilde delante de Dios.
¿Para qué? Para restablecer su camino de santidad y al final del día reconciliar una relación o reconciliar una situación. Hay diferentes circunstancias y situaciones y va a depender cómo se desarrolle, porque puede ser el problema entre dos personas o varias personas. Pero típicamente hay dos partes, la parte agredida y la parte agresora. Ahora, lo que leía en Gálatas 6:1, no juzgues a tu hermano o a tu hermana con severidad, porque tú no sabes si el día de mañana tú estarás de ese lado y tú serás la transgresora, el transgresor. Como lo dicen en los dichos, todos estamos en el mismo barco, todos podemos cometer el mismo error. No digas, nunca lo haré yo, nunca lo haría yo, porque no sabes si el día de mañana tú estarás avergonzadamente comiéndote esas palabras. O sea que, como somos personas y muchas las veces con falta de madurez, podemos caer en el mismo pecado que otros hermanos o hermanas. Por lo tanto, si un día confrontamos a alguien, debe de ser con mansedumbre, debe de ser con amor, debe de ser con piedad, con tacto. Porque el día de mañana nosotros podemos ser esas personas. ¿Qué pecados debemos de confrontar? En pantalla tenemos una gran variedad y hay muchos más. De los más graves, por ejemplo, la inmoralidad sexual, la idolatría, la embriaguez, la falsa enseñanza, el divisionismo, el conflicto personal, entre muchos otros. Pareciese que son problemas que le van a pasar a gente allá que conoces del trabajo y del mundo. Como pastor, he escuchado tantos casos en el área local y también en las áreas aledañas. Todo tipo de casos inimaginables, casos excepcionales. Cuando una persona vive en desorden, arrastra con la cómplice, arrastra a las dos familias involucradas y a las familias de las familias involucradas. También arrastra a la iglesia, la comunidad, contamina la tierra, contamina la comunidad, contamina la iglesia, contamina el cuerpo de Cristo. Si hay maldición en la tierra, siempre hay una causa. Si hay pecado en la iglesia, siempre hay una causa. Entonces, típicamente, aquí es donde viene cómo debemos de proceder y cuándo debemos de confrontar a una persona. Mencionaba el caso de un pastor que en una ocasión visitó la iglesia y este pastor no conocía la iglesia, no conocía a los miembros. Y este pastor tuvo el discernimiento de decirme las características de los miembros y que la única forma de saberlo era el Espíritu Santo, porque nadie le había dicho nada de los miembros. Pero típicamente nosotros, cuando nos vemos los unos a los otros, nos vemos normales. Pero solamente Dios conoce el corazón del ser humano. Por lo tanto, bueno, yo sé que de repente tal hermano como que se ve que es un mujeriego. Bueno, se ve, ¿verdad? A lo mejor se le ve la lujuria en los ojos o yo no sé. Pero no podemos juzgar a una persona simplemente porque creo, porque a lo mejor. No podemos decir como que la hermana es así, así, así. O sea que cuando se debe de proceder a una confrontación por alguna razón, a una restauración, primeramente debemos de tomar en cuenta en que el problema, el conflicto, el error debe de estar basado en evidencia más sólida y concreta. Estoy hablando en pecados ya en acción, pecados que se ven, pecados que se saben.
Pecados que son grandes y que son devastadores, que tienen el potencial de dividir, de destruir familias, matrimonios, iglesias, vidas. Entonces, dice en 1 Corintios 4:5, no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A veces, de la abundancia del corazón habla la boca, quiere decir que a través de cómo una persona se expresa, podemos determinar problemas del corazón. Hay veces la forma de vestir, la actitud, el tipo de situaciones en lo que la persona está involucrada. Hay veces que se puede ver definitivamente los problemas o los pecados. Pero para llegar a confrontar a una persona debemos de estar 100% seguros. Y si se levanta un malentendido, entonces aquí podemos usar el primer paso de reconciliación. Pero siempre debe de ser con mansedumbre, porque no sabemos, porque simplemente puede ser un simple malentendido. Si el pecado crea una relación irreconciliable entre ti y el ofensor, entonces yo te animaría a que hables con ese ofensor. O si eres de la otra parte, de todas formas, no es correcto que un cristiano no esté perdonando a otro cristiano. No es correcto. Vuelvo a repetir. Dice Jehová de los ejércitos, y no el pastor Jorge Ruiz: si no perdonamos a nuestro prójimo, Él no nos perdonará a nosotros. Entonces, si nosotros estamos en una determinada congregación, o incluso de una congregación anterior, y fulano, sutano me hizo algo, me dijo algo, pasó algo, y se rompieron las amistades, se rompieron las relaciones. Bueno, no tenemos que ser amigos de todo el mundo, no tenemos que ser amigos de toda la iglesia, pero por lo menos si debemos de estar en paz. En las muchas liberaciones que he practicado, siempre hay lo mismo: resentimientos, amarguras hacia ciertas personas. Y estoy hablando de resentimientos que han estado enraizados en el corazón de la persona por años. No estoy hablando de algo que pasó la semana pasada. El resentimiento, un derecho legal que te ata a un pasado del dolor. El resentimiento, el que tiene el potencial de abrir una puerta espiritual e espíritus inmundos vengan a tu corazón. Entonces, debemos de ser un vaso limpio. Algo que he escuchado en el cristianismo en general: pastor, nunca he sentido yo al Espíritu Santo, como que nunca me ha bautizado. Bueno, ¿has examinado tu corazón? El Espíritu Santo viene cuando la persona está lista para recibir la presencia de Dios. Si hay resentimiento, odio, rencor, falta de perdón, ¿cómo puede morar el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida en un vaso sucio? Entonces, si no arreglamos tal situación, fíjense lo que dice, porque a veces aún como cristianos medio espirituales y medio carnales, o sea, como que estamos aquí y allá, un pie acá y un pie acá. Entonces, venimos, la iglesia hace el llamado: hermanos, todos los que quieran recibir bendición, pasen al frente, y luego pasan al frente, pero pasando al frente, Dios te habla. Ahora dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuánto tiempo tiene Dios para esperarnos? Dios es eterno, tiene toda una eternidad, pero Él está diciendo, si tú estás viniendo hacia mi presencia para recibir bendición, pero allí te acuerdas que tu hermano o tú tienen un problema, dice, ve primero y reconcíliate y entonces ven a mí. Es la invitación que Dios nos hace. No hay nadie que esté exento de haber sido lastimado o lastimada. Todos, de alguna forma o de otra, hemos sido lastimados. Pero eventualmente Dios nos está enseñando, Dios nos está fortaleciendo, Dios nos está animando para dejar ir. Perdonar es soltar un nudo, eso es lo que significa etimológicamente la palabra. Tú estás atado a un dolor, a un pasado, a algo. Y eso no solamente lo hace con las emociones, también lo hace en el mundo espiritual. Los espíritus inmundos son como aves coñeras, roñeras, se alimentan de basura. Mientras haya ese tipo de cosas en nuestro corazón, tener el potencial de tener espíritus inmundos. Entonces, otra cuestión, si no confías en que la persona está creciendo en la dirección correcta delante de Dios y tú estás viendo las razones, hazle saber, exhorta al hermano, a la hermana. Hay veces que no todos confiamos en todos. Bueno, o sea, hay veces que, bueno, a mí me da pena abrir mi corazón con el pastor. Bueno, pues yo conozco allá un hermano, yo conozco una hermana. Abre tu corazón. O si tú, Dios te ha enseñado, te ha mostrado, tú estás caminando unos pasitos más, quizás más adelante que el otro, y tú ves que está cometiendo repetidamente errores, habla con tu hermano. Pero háblalo a solas, no en el sentido de humillarlo, no en el sentido de hacerlo sentir mal, sino háblalo con tacto, porque Dios te está usando para rectificar los caminos de alguien que está caminando torcidamente. A veces, cuando nosotros somos capaces de discernir las consecuencias garrafales de ciertos pecados que van a herir a otra vida, a una familia o a toda una organización, entonces es bueno y sabio también hablar con la persona. Dice en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en la profundidad del mar. Fíjense lo que dice. A mí me ha tocado, he estado ya por 13 años más o menos siendo líder, siendo pastor de jóvenes y luego pastor principal. Y he visto tantas situaciones dentro de las iglesias donde he trabajado, servido a Dios, pero también en el seminario y en otros lados. Se levantan los conflictos, se levanta un problema. Y muchas las veces, si es de índole doctrinal o bíblico, la persona defiende su causa aunque esté equivocada. Y muchas las veces la persona está más interesada en decir, yo tengo la razón. ¿Y saben lo que he visto cuando se levantan conflictos grupales? Que esas personas que defienden su razón se llevan en el conflicto los corazones de muchas personas que recién han nacido espiritualmente. Imagínense a personas que tienen ya décadas en la iglesia,
aventando piedras a otros líderes, dardos. Ahora hay por allá una familia nueva y dice, si los líderes hacen esto, entonces ¿qué nos esperamos nosotros? He visto bebés recién nacidos del Espíritu de Dios, no de carne, alejarse de la iglesia a causa del egocentrismo de personas religiosas que defienden su causa, que defienden ellos su razón, sin importarles el corazón de los débiles. Debemos tener mucho tacto, piedad y cuidado, porque cada vez que se levanta un conflicto, si no sabemos lidiarlo, manejarlo sabiamente, va a haber personas a nuestro alrededor. Va a haber personas a nuestro alrededor. Cuando una persona defiende su causa sin importarle a los demás, hay que estar en preocupación. Porque la Biblia continuamente nos dice, hágalo con piedad, hágalo con mansedumbre y hágalo ordenadamente. Paso número 1. Paso número 1. Debemos resolver y buscar la reconciliación de manera privada y directa. Si alguien me ofendió, entonces yo voy a buscar el momento oportuno para hablar a solas con esta persona. O puede ser viceversa. Si yo soy el ofendido, yo voy a buscar al ofensor y hablar directamente cara a cara, típicamente no por teléfono. No es sabio resolver un conflicto por teléfono, no puedes ver las reacciones, se pueden malinterpretar cosas. Es necesario hacerlo personalmente, directamente y a solas. ¿Para qué? Para que cuides la reputación de tu hermano o de tu hermana. La mayoría, algunos expertos dicen que el 90% de los problemas se resuelven en el paso número 1, sin que nadie lo sepa. Nadie tiene que saber que yo caché en mentiras a alguien. Nadie tiene que saber que me lastimaron o que lastimé. Entre dos hermanos, hermanas. Si somos humildes de corazón, debemos de reconocer nuestros errores, pedir perdón si es necesario, o ceder el perdón. ¿Por qué? Porque si en algún momento te lastimaron, ten en cuenta, eres un ser humano y tarde o temprano tú también vas a lastimar a alguien más. Entonces, la palabra de uno a uno es una sabiduría dada por Cristo. Es una palabra donde nos puede ayudar a cuidar, como lo decía, la reputación del ofensor, pero también de mantener las cosas compactadas sin que el problema crezca. Fíjense lo que dice el libro sapiensal, el libro de sabiduría. Estoy hablando de Proverbios 25, 9 al 10. Dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyera y tu infamia no sea reparable. Un error clásico: yo voy, me han lastimado, ahora comparto con la mitad de la iglesia, fulano de tal me hizo esto, y ya la mitad de la iglesia sabe sobre el problema, menos el ofensor. Llega tarde o temprano a los oídos del ofensor y ahora el problema se hace más grande y más complicado. Ahora ya el agredido se convirtió también en el agresor. Ahora ya muchas las veces las relaciones se comienzan a hacer más y más duras y difíciles, irreparables a veces. Esto no es solamente dentro
la iglesia, ocurre en todas las familias, especialmente nosotros como inmigrantes. Ya hemos dejado la pobreza atrás. Bueno, digo pobreza extrema, quizás aquí nos consideramos pobres, pero ya dejamos la pobreza extrema, estamos en Estados Unidos. ¿Cuántas familiares? Ya ni nos acordamos de los familiares. Conflictos. Y también nuestra familia inmediata, hay conflictos. O sea que los conflictos son parte de la vida. En esta ocasión estamos hablando cuando ocurran dentro de la casa de Dios. Entonces, antes de confrontar a una persona y antes de confrontar una situación, especialmente donde tú sabes que está una aguja ahí clavándose con un dolorcito, cuando vienen esos recuerdos, incluso la cara se te pone roja, se te pone caliente, los oídos, sientes a veces que la sangre es más eficiente que el gas y la electricidad que calientan las estufas de nuestras casas. ¿Por qué? Porque la sangre hierve rapidito. Y siente resentimiento hacia cierta persona o personas. Cuando pasa esto, la palabra de Dios nos dice que oremos intercesoriamente, oremos por tal situación, para sabiduría, para tener compasión, para que si hay personas como yo, por ejemplo, uno de mis grandes defectos es una lengua alargada. Señor, dame unas tijeras espirituales para cortarme esa lengua alargada. Dame solamente palabras para poder tratar la situación sin que mi lengua se alarga y la use ya no como un instrumento de comunicación constructiva, sino más bien a veces la utilizamos como una penca de maguey o de nopal. Entonces debemos de ser pacientes, debemos de orar y pedir por sabiduría a Dios antes de confrontar el problema. A veces es necesario dejar pasar un tiempo hasta que la sangre se enfría, las emociones se enfrían y ya ahora puedo pensar en mis 5 sentidos sin que mis emociones alteren mis decisiones o mis palabras. También el no orar antes de llegar a resolver un conflicto puede ser un error garrafal. Hay hermanos y hermanas que oran mucho a Dios, pero están con los brazos cruzados. Es un error. De la misma forma, actuar sin pensar y sin orar, de la misma forma es un error. Si queremos satisfactoriamente resolver con la bendición de Dios un conflicto, un problema, es necesario orar a Dios por sabiduría. Ahora, el segundo paso, ¿qué función cumplen los dos? Porque el primer paso, hablar directamente y a solas con la persona, con el ofensor o el ofendido. Segundo paso, si no me escucha, si se rehúsa a aceptar, si no quiere escuchar, entonces viene el segundo paso, 2 o 3 testigos, o sea que ya el problema no solamente involucrará a 2 personas, si el problema está entre 2 personas, ahora el problema estará entre la persona ofendida o ofensora más la persona y sus 2 testigos. ¿Qué nos dice la palabra? Para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque con testigos prácticamente vamos a tener que tiene su función y su propósito y que Dios estableció desde el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Deuteronomio
19:15, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y no solamente eso, sino que en el Antiguo Testamento la cosa era tan seria que si la persona agresora resultaba ser culpable de un delito grave, los primeros que tenían que apedrearlo a muerte eran los testigos. De esa forma, la vida iba a estar en las manos de los testigos y se reducía drásticamente la posibilidad de la falsedad. Así era de seria en el Antiguo Testamento, en la legislación mosaica. Y sin embargo, ahora en la iglesia, los propósitos es para confirmar y ratificar que lo que se está hablando es verídico. Porque típicamente la tendencia de personas, se hablan de un conflicto, se levantan las emociones y ya con las emociones alteradas se habla de más, se cambia la verdad. Siempre escucho en los conflictos: fulano, esto y esto. Bueno, ¿y qué dice el fulano? O sea, en cada historia hay dos lados. Como personas intermediarias, si tú llegases a ser uno de esos 2 o 3 testigos, no puedes tomar una decisión basada solamente en el lado de una persona. Tienes que escuchar por fuerza los dos. En un gran concilio donde se acusaban a los apóstoles como herejes, uno de ellos mismos con gran sabiduría dijo: ¿acaso la ley de Dios no nos manda a escuchar primero al acusado para así poder juzgarle? ¿Y saben lo que se ha visto en la iglesia? Agarran al acusado y ¡paz! ¡Muere! Ahora nosotros nos convertimos en aquel pueblo que le gritaba a Dios: ¡crucifíquenle!, sin ni siquiera haber escuchado el testimonio del acusado. No es sabio, queridos hermanos. Es bueno escuchar las dos partes. Es bueno. Por eso la función de 1 o 2, la función de 2 o 3, quiere decir que vamos a confirmar si las palabras son coherentes, son verídicas. Vamos a evitar acusaciones falsas, y también los testigos van a tomar la función como consejeros. Cuando una de las dos partes o las dos partes se encienden las emociones y se comienza la agresión verbal, entonces los consejeros buscan la pacificación. Bienaventurados los que pacifican, porque de ellos será el reino de Dios. Ahora también los testigos generalmente deben de ser personas cualificadas, personas, como lo dice en Gálatas 6:1, espirituales. En este caso, teóricamente, los líderes, los ancianos de la iglesia deben de ser personas más maduras, personas que tienen conciencia, que saben cómo manejar asuntos para que no se vaya en ninguna dirección contraria. Entonces, esta prácticamente dice que si ahora estos testigos están escuchando, van a promover la reconciliación, van a promover, y el último función de los testigos es objetividad, como mencionaba, para que no tomen el caso de uno de los dos lados. ¿Quién sabe si yo me llevo mejor con el agredido? Entonces yo le estoy dando personalmente el favor al agredido. Eso sería imparcialidad. Cuando estamos hablando de subjetividad, estamos hablando de que debemos usar la palabra de Dios como fuente de justicia, como balanza,
que balancee ambos lados, porque a veces en ambos lados puede haber equivocación y error. Ahora, vamos a ver que si en el conflicto entre dos o tres no se pudo resolver el problema, la Biblia nos habla de seguir al siguiente paso. Pero antes de seguir al siguiente paso, quiero hablar de la necesidad de la disciplina. Y es que la necesidad de la disciplina nos sirve para mantener la santidad, para mantener la pureza de la iglesia. Entre las muchas figuras de la iglesia, cómo Dios compara a la iglesia que se menciona en el Nuevo Testamento, yo mencionaba que la iglesia es como la novia que se presenta delante del altar de Dios como una virgen pura, sin mancha. Entonces, Dios nos ha confiado para ministrar la iglesia de tal forma para que sea pura. Entonces, ¿usted permitiría que viniera un extraño a causar desorden a su hogar? Un hogar donde ha habido paz. O por ejemplo, ¿cómo se está tratando a aquellos revoltosos que se metieron al Capitolio y hicieron un relajo? Ahora están pagando las consecuencias. La disciplina es para mantener el orden, para mantener la santidad. Si nosotros todo el tiempo tuviéramos en nuestro corazón presente, lo hemos escuchado una y otra vez, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí estoy yo. Creemos que Dios está en este lugar. Por eso este lugar es santificado, este lugar es santo, es un santuario dedicado para honrar, para glorificar, para santificar a Dios. Y si este lugar tiene la presencia de Dios, ahora imagínense, ¿usted se comportaría de la misma forma? Claro que no. Pensaría 2 veces antes de levantar una piedra y tirarla. No vemos en la Casa Blanca que el gobierno deja entrar a cualquier persona. Tienen un protocolo y bastante estricto para que una persona pueda entrar. ¿Cuánto más nosotros que tenemos un reino celestial sobre la tierra? Debemos de cuidar la santidad de la iglesia. Y en la disciplina hay 2 tipos de disciplina. Estoy hablando que primeramente se trata en el paso 1 y en el paso 2 como una disciplina privada. Y si la persona no escucha, ahora dice el siguiente paso: dilo a la iglesia. La iglesia, en este caso, nosotros podemos, los líderes, representar 5 personas como la iglesia, o en casos peores, literalmente toda la iglesia, para confrontar a una persona que se rehúsa a corregir sus caminos equivocados. Mis ojos han visto con tristeza lo devastador que puede ser un pecado de adulterio, de drogadicción, entre otros pecados. Es un pecado severo, y no por mencionar otros, pero tiene mucho potencial de dañar muchas gentes. Cuando se llega a tales extremos, entonces hay veces que es necesario que toda la iglesia confronte al pecador. Pero nuevamente ya tuvo que haber pasado por un proceso extenso. No podemos simplemente aventar a los buitres a la primera. Debemos de ser compasivos, porque como les estoy diciendo, la finalidad de disciplinar a una persona no es para dañar, no es para que toda su vida, la iglesia me dañó y por lo tanto me alejé de la iglesia y no quiero saber nada de Dios. No tiene esa intención. Es rectificar. Pero sí hay muchos casos donde hay personas que se aferran a su estilo de vivir y no quieren cambiar por nada ni por nadie. Cuando vienen esos casos,
entonces se debe de utilizar la disciplina pública, que es la segunda tipo. Y para esto voy a hablar del cuarto paso, que quizás solamente lo escuchamos en la iglesia tradicional, pero también toda iglesia cristiana. Si un problema, si un pecador llega a tal extremo, entonces estoy hablando que se puede un pecador excomulgar. ¿Por qué se le llama esa palabra de excomunicación? Porque como congregación estamos en comunión, en compañerismo, en amor filial, estamos juntos como una familia en Dios. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Hemos nacido ya no de hombre, no de voluntad de hombre, sino de Dios. Tenemos esa comunión, koinonía. Y sin embargo, cuando una persona simplemente se rehúsa una y otra vez, entonces puede llegar al caso extremo de que toda la iglesia confronte a tal persona, y si la persona aún así no escucha, entonces la persona debe de ser excomulgada, o sea, apartada. Excomulgada, o sea, fuera de la comunión de los hermanos de fe. Aquí es donde dice en el pasaje maestro que leí en Mateo 18, tenlo por gentil o por publicano. En otras palabras, ¿qué era un publicano? Un traidor del reino de Dios y de la patria, o un gentil, un pagano, alguien del mundo, alguien que no conoce ni tiene temor de Dios. Cuando una persona llega a tales extremos, entonces literalmente está profesando con su boca y con sus hechos: yo no creo verdaderamente en Dios, mi fe no es así. Entonces se le considera como un no creyente a tal persona. En el Antiguo Testamento había 3 tipos de disciplina. Primero, una disciplina que separaban a una persona por un mes. Segunda, una persona que excluían de toda congregación a la persona. Y la tercera era una separación permanente y definitivamente a esa persona. Ustedes, si han estado leyendo en el Antiguo Testamento, van a encontrar que continuamente decía Dios: si tal persona transgrede la ley, entonces tal persona será cortada de mi pueblo. ¿Han escuchado esa palabra? Cuando dice cortada, o sea, está diciendo de otra forma, será excomulgada. Entonces, esta situación pareciese grave, porque ¿qué es lo que pasa si una iglesia no corrige a una persona? ¿Qué es lo que pasa? Supongamos, conocí a una persona que estaba adulterando, y esta persona caminaba y por allá, un desorden total. Oh, ¿dónde te congregas tú? Oh, pues yo soy cristiano, yo me congrego en Cristo Vive. Bueno, y ya todo el pueblo de aquí de Sycamore y Diqueo sabe que esa persona es una persona adúltera. Entonces, ¿qué van a decir los de afuera? ¿Qué respeto van a tener por la iglesia? Oh, esa iglesia entonces es una iglesia falsa. Quizás te lo dicen, quizás no te lo dicen. Hay personas que son bruscas y al instante te lanzan las palabras. Hay otras personas que nada más lo van a sentir y lo van a pensar. Pero en los trabajos, oh, fulano de tal va a la iglesia, esa iglesia no sirve. ¿Qué respeto tienen las personas a la iglesia? ¿Qué respeto tienen las personas a Dios? Si nosotros somos hijos de Dios, debemos tener temor de Dios. Dice 1 Corintios 5:6, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. O en pocas palabras, un poco de levadura corrompe, fermenta toda la masa. O sea
sea que una sola persona que, por ejemplo, está predicando falsa doctrina, lo cual lo hemos visto, tiene el potencial de contaminar a toda la gente. Un día por allá escuché, es que me están diciendo que el Espíritu Santo es una energía. Es una energía. Bueno, y salió aquí en la iglesia. Entonces, no podemos hablar tales cosas. Debemos de tener cuidado, porque una persona que anda desordenadamente tiene el potencial de corromper, de contaminar toda una congregación. Depende del tipo de pecado, si es doctrinal o si es moral. Así van a ser las consecuencias de tal pecado. El pecado nos va a corromper a una y a otra. Entonces dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La finalidad es invitar al arrepentimiento, invitar para que las personas cambien, pero típicamente estas personas no tienen consideración y se rehúsan a escuchar la iglesia. Entonces, para terminar, hay muchos casos en la Biblia de personas que fueron excomulgadas. No las voy a mencionar por cuestión del tiempo, pero ¿has notado que estas cosas tan serias fueron consecuencias de la disciplina de la iglesia, y que la iglesia primitiva se practicó todo esto? A lo mejor no escuchamos o vemos o leemos la palabra directa como excomunión, pero ahora lo voy a traducir en términos bíblicos. Vamos a ver cómo aparece en la Biblia. En la Biblia tenemos dichos de los apóstoles donde disciplinaron a ciertas personas de la congregación. Vemos 1 Corintios 5:2, expulsa al miembro. 1 Corintios 5:5, él tal sea entregado a Satanás. 1 Corintios 5:9, no os juntéis con él, tampoco aún comas con él. Siguiente, que se aparten de él. Siguiente, a ese señalarlo y no se junten con él para que se avergüencen. Siguiente, a quien entregué a Satanás. Siguiente, repréndelo delante de todos. Siguiente, a estos evita. Siguiente, deséchalo. Hay por todas partes reprensiones, personas disciplinadas, creyentes disciplinados. Saben que aún en el Nuevo Testamento, no estoy hablando del Antiguo, el apóstol Santiago como el apóstol Juan hablan de pecados de muerte, que hay pecados que cuando la persona insiste y no cambia, entonces, ¿qué es lo que les pasó a los hijos de Judá? O sea, a los nietos de Jacob o Israel. Los dos más grandes fueron muertos por Dios. Dice la palabra que Dios les quitó la vida. Los hijos del sacerdote Leví, la pareja en el Nuevo Testamento que vendió una propiedad y se mantuvo una parte para ellos, Dios les quitó la vida. Entonces, Dios definitivamente disciplina, porque dice: disciplina a los que ama, disciplina a sus hijos. La iglesia está llamada a ser una masa sin levadura. La iglesia está llamada a ser una iglesia pura y santa. Por lo tanto, para concluir este mensaje, el propósito de la disciplina es para corregir, porque es una disciplina correctiva, es una disciplina formativa y también es una disciplina santificadora, para que nos mantenga caminando en los caminos de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día. Ayúdanos a comprender esta palabra, Padre. Padre, yo te pido que esta palabra lo hayamos tomado de buena gana, Padre,
porque no tiene la intención de hacer sentir mal a nadie. Sin embargo, sí tiene la intención de instruir, Padre, en momentos de tranquilidad, donde no hay conflicto, donde las aguas están calmadas, Padre, para que así este mensaje nos haya instruido, y cuando un día en el futuro se vuelva a levantar un problema grande o pequeño, personal o individual o grupal o congregacional, Padre, que todos y cada uno de nosotros tengamos la sabiduría tuya y no del hombre para saber cómo lidiar con estas situaciones. Padre, así como un día Jesucristo le dijo a los religiosos: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Padre, y ninguno tiraba la piedra, porque sabemos que todos somos pecadores. Por lo tanto, no podemos juzgar precipitadamente a nadie, sino más bien hay que tratarlos con compasión. Hay que ser tratados con compasión, Padre, porque al final tiene la finalidad de restaurarnos los unos con los otros en amor y mansedumbre.